Buenos días, hoy es miércoles 18 de noviembre. Se hace memoria de la dedicación de las basílicas de Pedro y Pablo en Roma, concretamente de la Basílica de San Pedro en el Vaticano en el 1626 y la de San Pablo Extramuros en 1854. Entonces, el Evangelio que nos presenta la liturgia es el de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Es un poquito largo, así que solo subrayaré algunos aspectos. Dice así: después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Aquí termina el pasaje. Bueno, hay bastantes elementos. Subrayo el principio del pasaje, Después de que la gente se hubo saciado, es decir, se narra previamente lo que llamamos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Realmente, más que multiplicación, es el milagro o el hecho de compartir. Y realmente compartir es un auténtico milagro. Cuando se comparte lo que se tiene, el pan llega para todos. Y esa es una de las grandes inquietudes que habitó el corazón de Jesús, que es que todos tuviesen acceso al alimento. De hecho, en la oración del Padre Nuestro se dice: «Danos hoy nuestro pan de cada día y dánoslo a todos». Bueno, ya me estoy extendiendo demasiado. Después hay otro elemento. Jesús, al despedir a la gente, se retira al monte a solas para orar. Necesita la soledad para contrastar con el Padre lo que está viviendo y cómo lo está viviendo.
está en íntima unión con Él, para que sea su voluntad la que se haga y no la suya. Finalmente se da cuenta de que los discípulos están en medio del lago, dentro de la barca, zarandeados por un viento que les era contrario, y Él se acerca a ellos, camina sobre el agua. El agua era símbolo del mal. El agua estaba habitada por monstruos en la concepción de su época. Y por lo tanto, Jesús camina sobre el agua, es decir, que camina sobre el mal no tiene dominio sobre él. Pero los discípulos no lo reconocen, les cuesta trabajo reconocerlo, creen que es un fantasma. Y aquí viene la frase de Jesús que ha de animarnos a todos y que los tranquilizó a ellos, a sus discípulos. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Y después viene la iniciativa de Pedro. Si eres tú, haz que vaya caminando a ti sobre las aguas. Jesús le dice, ven. Pedro comenzó a caminar, pero al sentir nuevamente temor y miedo se hundió. Cuando el miedo nos atenaza, no podemos mantenernos firmes en la fe. Y aquí viene, y con esto termino, lo que Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Ojalá nosotros estemos fortalecidos en la fe por ese Jesús que nos dice, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Hasta mañana si Dios quiere.